nombre es Maite Restrepo, yo soy estudiante de la Universidad Católica de Colombia. Estoy haciendo un trabajo sobre representaciones sociales, principalmente de la tuna. Me gustaría, Félix, que me dijeras qué es una tuna. Bueno, voy a empezar como hacemos los viejos, por dar una vuelta. Yo recuerdo allá por el año 2005-2007, cuando empecé a visitar Colombia, que yo conocía desde el 94 a las dos tunas de la Universidad Javeriana, los chicos y las chicas. Uh-huh. Y recuerdo que cuando yo fui allá por 2007 a Colombia, me llamaba la atención grupos que salían a la calle con capa y con beca, pero que para mí no eran una tuna, me llamaban la atención. Recuerdo y recordaré siempre que tanto los chicos y las chicas de la Javeriana como gente de otras tunas, como podía ser la de la EAN y alguna que otra más, que en aquel entonces pues ya yo cultivaba amistad con ellos, me decían: Félix, no te asustes, si es que acá en Colombia cualquier grupo que toque música española con guitarras y bandurrias y se coloque una beca y una capa se llama tuna. Y yo me faltó poco para caer en redondo al suelo, porque la tuna es desde 1870 una actividad estudiantil universitaria. Uh-huh. Ya tú sabes, porque lees bastante, que la tuna surgió en el Carnaval de Madrid en la década de 1830, en torno al 36-37 fue cuando salió, como comparsa de estudiantes que el año anterior, 1835, la regenta María Cristina, porque la reina Isabel era menor de edad, asimilando la ilustración que provenía de Francia, después de la Revolución Francesa, dijo que había que prohibir el uniforme del estudiante porque era arcaico y no era conforme a las costumbres del tiempo. Qué casualidad que en el 1835 le prohíben la vestimenta, que era la loba, que era una especie de sotana hasta los talones, con manteo, que era una capa que se enrollaban al cuello, teóricamente con bonete, que era el sombrero oficial, no con bicornio, y que solamente llevaban beca los que eran internos de los colegios. Por tanto, los estudiantes que dormían en el colegio, llámese colegio o la universidad. Y claro, en el 1835 le quitan la señal identitaria que me diferencia a mí entre el común de los mortales de mi localidad y me prohíben ser diferente, obligándome a vestir como el común de los mortales. Pues en el 36, cuando empezaron los carnavales, sin necesidad de pedir permiso, sin necesidad de que fuera por bautizo o boda regia, ni conmemorar una batalla, ni el nacimiento de Cervantes, pues la gente, estudiantes y no estudiantes, se disfrazaron del antiguo traje de estudiante para reivindicarlo. Los que eran estudiantes no se estaban disfrazando, simplemente como el estudiante universitario normal de cualquier país, que todos somos, digamos que reaccionarios en tanto en cuanto luchamos por unos ideales, pues se vistieron de lo que le habían quitado el año anterior. Y gente del pueblo, en apoyo a los estudiantes que habían perdido esa señal de identidad, también se disfrazaron de estudiantes. La regenta María Cristina lo interpretó como tal, y esas comparsas de carnaval que se vestían como el antiguo escolar dieron en llamarse estudiantina. Pero en 1870, para que el común de la población no los confundiera, los de institutos, facultades y universidad cambiaron el nombre a llamarse tuna, que no había ninguna tradición por llamarse tuna, porque tuna hasta 1914, según todos los diccionarios de la lengua, en español, en italiano y en inglés, significaba bando pordiosero. Vale, pues ¿qué ocurre?
Pues que empiezan las académicas, o sea, las comparsas vestidas de estudiantes, integradas por estudiantes, que estaban ejerciendo sus estudios en una facultad, instituto o universidad, a llamarse tuna, y las demás empiezan a copiar. Entonces, ¿qué es una tuna? Fíjate tú qué malo es que entrevistes a un viejo tuno, porque te damos todo el rodeo espantoso este, que para los jóvenes puede ser tedioso. Pues como tuna, el grupo de investigadores que estamos en Tuna y Mundi hemos consensuado una definición por unanimidad, que es toda agrupación musical iniciática, porque tiene que pasar la fase de pardillo, permanente, porque no puede aparecer y desaparecer como eran las de antes de la Guerra Civil Española 1936-1939. Por tanto, cualquier tuna que te diga que tiene 100 y pico de años es mentira. Musical, iniciática, permanente, de estudiantes. Si no eres estudiante no se te puede poner, tú te puedes llamar lo que quieras, yo puedo ser papa, pero a mí Roma no me ha investido con ese grado, y yo, por mucho que lo diga, no soy papa, soy un ciudadano más. De estudiantes, de vida alegre y bohemia, porque la vida alegre y la bohemia es lo que caracteriza a las tunas, vinculada a un centro académico, cuya musicalidad pivota en los instrumentos de púa, los instrumentos de plectro, los instrumentos de cuerda, y su vestimenta, habitualmente rematada con capa, los identifica perfectamente. Fíjate tú que para llegar a un acuerdo mundial con esta definición ha sido muy difícil, o te lo imaginas. ¿Por qué? Porque no se pudo poner que vestían como estoy vistiendo yo ahora, resultado de la estudiantina española que fue al Carnaval de París en 1878. ¿Por qué? Porque no todas las tunas del mundo vestimos así, y pongo un ejemplo con la inmensa mayoría de las tunas de Colombia. Segundo, no se pudo tampoco incluir la beca, porque hay muchas tunas universitarias, algunas de ellas todavía guardan el nombre de estudiantina, como la de Guanajuato en México, que no llevan beca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la estudiantina de la Universidad de Guanajuato de México se fundó un 13 de abril de 1963, y hasta la segunda mitad de la década de 1960 no se generalizó el uso de la beca entre las tunas de España. Por ejemplo, tampoco hablamos de las cintas en la capa. ¿Por qué? Porque las tunas, por ejemplo, de Portugal no llevan cintas en la capa. Entonces fue complejo buscar una definición que, mientras más amplia, más ambigua se vuelve, porque tiene que ser inclusiva. Entonces, ¿qué tiene de importante? Agrupación musical iniciática, permanente, de estudiante, de vida alegre y bohemia, vinculado a una casa de estudios, que su sonido pivota en torno a los instrumentos de cuerda, y que la vestimenta habitualmente va rematada con una capa. Más resumido, para intentar delimitar perfectamente lo que los investigadores del mundo hoy por hoy interpretan que es una tuna, pues no hemos sido capaces de hacerlo. Sí, porque pues mal que las tunas, hay muchas tunas que tienen como diferentes vestimentas, diferentes como mística interna, que pues no se puede generalizar en todas las tunas. ¿Sí? No, es que ese es otro tema. Como los tunos, por definición, somos vagos para escribir, y a pesar de que existía la cámara fotográfica desde hace tiempo, hemos sido bastante vagos para llevarla a las salidas de la tuna e inmortalizar las actuaciones de la tuna con fotos. Tenemos un problema de memoria. Y entonces, en cuanto a la vestimenta, yo, cuando estuve dando la conferencia hace aproximadamente año y medio en la Antonio Nariño de Bogotá, yo estuve presente, la sede Federman,
yo puse como ejemplo de la vestimenta que era variable. En la época en que ya había estudiantinas barratunas académicas, las había que salieron vestidas de payasos, de Pierrot, de Zuavos, que es un uniforme del ejército que había en el norte de África, de Mefistófeles, hasta que, a raíz de la gran repercusión mediática que tuvo en prensa la visita de la estudiantina española al Carnaval de París de 1878, empezaron a copiarla. Esa vestimenta la diseñó Lorenzo París, el responsable de la sastrería del Teatro Real de Madrid, para ese viaje. Y aunque había 10 años antes grabado con vestimentas similares, esas vestimentas no trascendieron. Y sí trascendió lo que Lorenzo París, cogiendo cosas de diferentes siglos, les puso a estos señores que viajaron al Carnaval de París. La inmensa mayoría de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid y también del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Entonces, se copiaron en España, gustó, pero hasta finales de la década de 1940, después de finalizada la Guerra Civil, que terminó en el 39, y aparición nuevamente de los colegios mayores universitarios, todo señala que no fue hasta más o menos 1947 cuando miembros de la Tuna hispanoamericana del Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, que viajaron a Sevilla, acudieron a esa reunión de tunos con sus becas y gustó. 1947. Desde ahí hasta segunda mitad de 1960 de esa década, no se implementó generalizadamente el uso de la beca. De hecho, hubo tunas que persistieron sin ponérsela, como fue la tuna compostelana y como fue la tuna de distrito de la Universidad de Granada. Ninguna de las cuales dejaron de utilizar la beca por permiso o concesión regia. Eso es falso. A la primera se la dio un arzobispo como agradecimiento de una actividad que ellos tuvieron y ellos se la cosieron al fútbol y chimpún, y se acabó. No tiene más vuelta de hoja. Y a los segundos nunca jamás les dio por llevarla, y me parece muy bien que nunca jamás se la pusieran, porque es que antes no se estilaba que llevaran beca. Bueno, pues es lo que hay, variedad. En Colombia tenéis, por herencia de las primeras tunas del país, yo no quiero olvidarme la que tenéis arriba en... La de Popayán, perdóname, la de Popayán. La de Popayán, que la última vez que yo estuve en Bogotá, era año y medio, 2 años, me dijeron que llevaban 10 años desvinculados a la universidad y sin pardillo. O sea, lamentablemente, aunque se reúnan de vez en cuando, 1 o 2 veces al año, es una tuna llamada a la desaparición, porque si no hay pardillo y no hay vínculo con la universidad, no hay cómo hacerlo. Pues una pena, un dolor, de verdad que es un dolor. Luego que creo que viene la javeriana, la de chicos, y poco después la de chicas, que es la segunda más antigua del mundo en femeninas. Pero ¿qué ocurre? Pues llegan sin saber. Vamos a ver, yo escribí un artículo que lo presenté en el segundo Congreso Iberoamericano de Tunas en el 2014, que más o menos venía a decir la tuna en el continente americano, un fenómeno derivado de la estética. Y entonces cogí como ejemplo las 2 primeras tunas que siguen con actividad continuada, porque la tuna más antigua del continente americano universitaria fue la tuna que existió en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, que se fundó en el entorno de 1948 y parece ser desapareció en torno a 1955, partiendo de alumnos de la Facultad de Derecho. Pero de las que siguen con actividad continuada tenemos la de la Universidad de Puerto Rico, que es mixta, y 13 de abril de 1963 la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato, en su estudiantina, en sus diferentes generaciones de turnos, tienen 300 informes.
nosotros no somos ni bomberos ni policía, somos tunos. Entonces no tenemos uniforme de tuna, tenemos traje de tuna. Que por cierto, la etiqueta del Vaticano solo permite acudir a la audiencia del Papa con el riguroso tragería que se pone la gente, por ejemplo, para el concierto de Año Nuevo en Viena, o con el traje de tuna. Fijaros la importancia que tiene nuestra vestimenta. Quitando las tunas colombianas que se formaron en desconocimiento de la tradición, como la de Puerto Rico, como la de México, pues tenemos otro ejemplo en Perú. Una de las tunas más antiguas del Perú, sus primeras fotos son con poncho rojo. Y también mostré fotos de ella en la conferencia del Antonio Nariño. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vestimenta siempre fue variada antes de llamarnos tuna y sigue siendo variada después de llamarnos tuna. Y continúa siendo variada después que de las tunas vinculadas a una universidad tienen actividad permanente durante todo el año. Que hay condicionantes culturales, sin duda, que hay condicionantes climatológicos, sin duda. Y todas esas vestimentas valen. O sea, no se puede imponer a una tuna universitaria que se vista por narices como las tunas españolas, porque eso es un sinsentido histórico. Y eso está ocurriendo en Bogotá. Hay muchas cosas que no sé de Tuna a pesar de que leo bastante. Félix, sigamos con la siguiente pregunta, que también te vas a extender porque es una pregunta bastante larga. ¿Cómo nacen las tunas? ¿Cómo qué? Nacen las tunas. En el carnaval, ya te lo dije. La tuna, hasta donde se encuentra documentación histórica, y hablo de documentación histórica, no de novelas, porque para recordar nosotros tenemos que utilizar, para utilizar adecuadamente el vocablo tuna, tenemos que recordar lo que en cada época histórica significaba. Y ya dije antes que hasta 1914 la palabra tuna significaba vagabundo, pordiosero, mendicante, desde el siglo XVII, porque aparece el primer registro de la palabra tuna en un diccionario en 1609. Vale, pues entonces, de 1609 hasta 1914, cuando hablaban de tuna o tuno, era un grupo o una persona vagabunda, pordiosera y mendicante. En algunos diccionarios añaden ampón, o sea, ladrones. ¿Vale? Cuando aparece en el 1914 el segundo significado, que era estudiantina, fíjate que ya llevaba desde 1836 las comparsas de carnaval vestidas de antiguo estudiante que se conocieron como estudiantina. Por tanto, después de los años 40, 50, 60, 70, 80, 1900, 1910 al 14, 70 y tanto, casi 80 años después de que el común de los mortales ya sabía que aquello que salía vestido del antiguo estudiante en una comparsa de carnaval se le llamaba estudiantina, es cuando el diccionario asume la palabra como propia. Pero todavía no tenía connotación de vínculo a la universidad. El vínculo a la universidad fue un fenómeno progresivo que empezó en 1870 y terminó en la década de 1930. Y de hecho, en 1914, cuando aparece como segundo significado de tuna estudiantina después del de vagabundo, solamente llevaba 4 años la mujer en España con permiso para poder matricularse en la universidad sin pedir permiso a nadie, ni al marido, ni al padre, ni a los catedráticos. O sea, España vivió durante todo el siglo XIX y la Edad Media entera
un sistema que relegó a la mujer a un plano que lo podríamos comparar con el de los animales domésticos, y me da vergüenza decir. Y hasta 1910 se le permitió matricularse sin requisito alguno. Tú te llamas Josefita Pérez Rodríguez y quieres estudiar medicina, venga, matricúlate, paga las tasas y a ir a clase. Hasta entonces no se podía. Y en los últimos años del siglo XIX y hasta 1910, las que podían matricularse tenían que tener una carta de cada uno de los profesores diciendo que la autorizaban a ir a sus clases, que se hacían responsables si ella alteraba el orden público del aula, y además su título no le valía a efectos profesionales. O sea que veamos de dónde partimos, de una sociedad ultramachista, ultraconservadora, de los oscurantismos de la Edad Media, y que poco a poco entra en la Ilustración francesa a España con la regenta María Cristina, 1835-1836. Entonces, 1914, segundo significado de tuna, estudiantina. Pero es que ya 10 años después, en el 1924, ya tengo identificadas y publicadas fotos de mujeres, por ejemplo, formando parte de la tuna de la Universidad Central de Madrid. Y las hay hasta 1936, fecha que empezó la Guerra Civil Española. En 1932 tengo identificada con foto y nombre a Azucena Ouriño, estudiante de comercio que formó parte de la tuna escolar coruñesa. Bien, ¿qué significa todo esto? Amén de un montón más de ejemplos. Que hasta la dictadura de Franco no existió el conflicto de género en la tuna. Podía entrar cualquiera a la tuna siempre que fuera universitario y no había rechazo a la mujer. El rechazo vino después con las necesidades del régimen dictatorial para repoblar el país que estaba diezmado y para volver a meter a la mujer en el hogar, porque claro, si tenía que ejercer su papel de procreadora, tenía que lactar y criar a los niños, porque los pocos hombres que quedaban tenían que levantar el país que estaba en ruinas. Y esa herencia es la que nos ha llegado hasta que en la década más o menos de 1990 hubo pioneros tunos que empezaron a investigar. Y de ahí para acá empezamos a ver un poquitico la luz en este mar de tinieblas. Otra pregunta. Entonces, el nacimiento de las tunas debido a los carnavales separaría el concepto de la tuna actual de lo que eran los sopistas que nacieron en el siglo XIII. Claro, esa es la intoxicación que tenemos derivada de tomar como la Biblia, por ejemplo, las novelas de Emilio de la Cruz Aguilar, que él muy bien dice, porque él es muy honrado, en las primeras 10 páginas de su libro pone que una tercera parte son relatos de su vivencia con su tuna de derecho de la Complutense de Madrid, una tercera parte son invenciones y la otra tercera parte fruto de sus fábulas. Pero claro, en gente del otro lado del charco y de este, que nunca jamás leyó, porque además nunca jamás había habido investigadores serios, pues se lo tomaron como la Biblia. ¿Vale? La palabra tuno, como jerga colegial, estaba utilizado peyorativamente, según Rafael Asensio González, para los estudiantes que no tenían beca. Y vuelvo para atrás, qué mal que me hayan encontrado. En aquel entonces del antiguo régimen, con la aparición de las universidades del siglo XIII, aunque los colegios se erigían en universidad y teóricamente tenían un alojamiento y alimentación para, teóricamente, las personas más necesitadas que tenían ganas de aprender. Lo que ocurre es que se les exigía expediente de limpieza de sangre. Eso significaba que había que pagar un dinero que no era poco para que un investigador externo
demostrara que por los 4 costados, que son los 4 abuelos de cada uno, por parte de madre y por parte de padre, no había ningún judío converso ni musulmán converso, que tu sangre era limpia, que eras católico, que eras cristiano. ¿Qué ocurre? Que solamente pudieron entrar a estudiar dentro de los colegios y vivir en ellos como colegiales la gente rica y la gente noble, que tenían dinero para pagar el expediente de limpieza de sangre. Eso eran los únicos que ponían beca. Sobre su manteo, sobre su loba, la sotana. A los que no llevaban beca, que eran estudiantes pobres, había de toda condición. Habían con más dinero, que tenían estudiantes a su servicio, que vivían en posadas, habían otros que vivían donde podían, y habían otros muy pobres que su comida segura del día era la que repartían al mediodía las organizaciones pías en la puerta de los conventos, y a la cual salían los 2 legos con un caldero y un cacharro grande repartiendo esa sopa. Eso eran los sopistas, pero sopistas fueron tanto los estudiantes pobres y miserables como los huérfanos, los tullidos, los ciegos, las viudas, que acudían a esa comida porque no tenían otro medio de subsistencia. Ya ves, por tanto, que sopista no es sinónimo de estudiante pobre. El estudiante pobre era una clase pequeña, muy pequeña dentro de todos los sopistas, que eran ancianos, tullidos, ciegos, viudas, huérfanos, la gente más pobre y más miserable de una sociedad. Se llamaron sopistas porque comían esa sopa, que estaba hecha de resto, con los contenidos de la sopa, generalmente verduras y mucha agua. Nada tiene que ver esos estudiantes pobres que se alimentaban de la sopa boba porque no sabía nada, con los tunos de ahora. No se ha demostrado bajo ningún concepto hasta hoy un solo documento que demuestre continuidad de aquello con esto. Lo que ha habido, intuyo, es que cuando en la etapa de 1870, 1930, que las estudiantinas de estudiantes universitarios decidieron buscar un nombre diferente para que no los confundieran con las que se llamaban estudiantinas y no eran estudiantes, ellos por algún motivo eligieron la palabra tú y se ampararon en un dibujo que hizo Vicente de la Fuente allá por 1842, que hizo un dibujo de un antiguo estudiante que llevaba una cuchara de palo en el bicorne y evocaba ese dibujo a los sopistas. Eso le vino de maravilla a la dictadura de Francisco Franco, que siempre, como la inmensa parte de la dictadura, acuérdate de Mussolini, acuérdate de Hitler, siempre tienden a los aires imperiales de su régimen para evocar aquella época en la que España no se ponía el sol. Y entonces vino lo de los sopistas, vino lo de 800 años de tradición, vino lo de solo varones, 3 falacias. Ninguna de ellas está documentada con continuidad con lo que conocemos como Tuna desde el final de la Guerra Civil Española al presente. Entonces eso hay que decirlo y hay que defenderlo en todos los lugares. ¿Por qué? Porque la verdad no hiere a nadie. Lo que hiere son las falacias que se erigen como verdad y pisotean el conocimiento de quienes investigan. Eso sí que hiere. Y bueno, son 2 preguntas más. Una de ellas es ¿cómo son los sistemas jerárquicos de una tuna? Bueno, cada una tiene
el suyo, pero desde siempre en España ha funcionado el ROA, riguroso orden de antigüedad. ¿Vale? Entonces, te pongo el ejemplo de mi tuna, porque es el que mejor conozco y además es muy parecido al de la inmensa mayoría de las tunas españolas. Tú tienes el aspirante a pardillo, acá los pardillos le llamamos novato, que es aquel que dice a la tuna oficialmente que le gusta, que le gustaría entrar, pero que todavía no se ha hecho el examen de ingreso. ¿Vale? Esa persona, cuando yo entré en la tuna en el año 1979, mientras no haga el examen y sea aceptado porque lo apruebe, entonces se solía vestir con sotana. Yo me vestí de prepardillo con sotana, recordando aquel traje talar, aunque no tenga nada que ver con las tunas actuales, pues yo tuve que llevar sotana durante un tiempo. Luego, cuando el examen en audiencia pública supera el examen de novato, hay preguntas de ingenio, hay preguntas musicales, ejecución musical, lo que cada tuna estime por conveniente preguntarle y que él haga. Ya a partir de ahí, si tiene dinero, se puede hacer el traje de tuna. En España se lo pone completo, lógicamente sin beca, porque no es becado, no es veterano. ¿Por qué? Porque el pardillo tiene derecho a no pasar frío en invierno. La capa es una prenda de abrigo. La capa, desde los años 60, 70 para acá, además es el diario del integrante de la tuna, donde va colocando los escudos de las ciudades o países donde sale en actividad oficial de tuna, junto con las cintas que le regalan las personas que le tienen cariño. Por tanto, a mí, como tuno, forjado en una tuna universitaria española, desde el año 79 para acá, me parece muy doloroso que se le prohíba a un pardillo llevar capa. Pero insisto, primero es el respeto de cada organización interna que tenga cada tuna de este mundo, pero si es un país en el cual los cambios estacionales implican que pueda haber temperaturas frías por las tardes-noches, pues yo le rogaría que lo recapacitaran, porque esa persona está pasando frío. Sí. Bueno, y la última, pues en tu caso, por lo que has tenido un poquito más de contacto con las tunas colombianas, ¿tú harías algo para promulgar la cultura, o sea, el tunar, para que las otras personas conozcan al menos qué es una tuna, cómo se manejan, que escuchen a una tuna por ese ánimo de conocer algo de cultura? Mira, vamos a ver. Primero, y lo más importante es el respeto a cada tuna. Bien, partiendo de ahí, lo único que podría decir es que lean en fuentes veraces, ¿vale? Y lamentablemente, hoy por hoy, y desde hace 5 años, la única fuente veraz de acceso gratuito online es Tunemundi. Hay bastantes libros, gracias a Dios, cada vez más, unos que solo se venden y algunos están agotados, otros que no se venden y están todos en formato PDF online, por ejemplo los de Tunemundi, ninguno se vende, ¿sí? Y hay algunos pocos de Tunemundi que hemos donado en formato papel a diferentes bibliotecas de universidades, pero nunca jamás esos libros en papel se han vendido. Que lean, que le pregunten a los mayores, pero esto es un arma de doble filo, porque los mayores pueden ser de dos tipos, y yo he estado en los dos tipos. La época previa que a mí me entró el virus de investigar, yo estaba convencido de lo que decían mis tunos mayores. 800 años de tradición, venimos de los sopistas, solamente varones y solamente universitarias. Pero luego me dio por pensar, porque había cosas que no encajaban. Luego me dio por investigar, y luego la investigación
investigación y los documentos que van aflorando, gracias a Dios, de segunda mitad del siglo XIX para acá existe el periódico. El periódico es el mejor notario de la realidad de un país. ¿Y qué ocurre? Que en el periódico, si uno investiga y se mete en hemeroteca, encuentra cosas que te dicen la verdad, no lo que te han contado, te dicen la verdad de lo que ocurrió. Y lamentablemente somos muy pocos los que investigamos en el mundo, muy pocos, qué pena, casi todos en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que la historia es muy larga, no toda la prensa está digitalizada, hay que visitar los archivos de los periódicos y coger los legajos uno por uno y sufrir la alergia al polvo de la prensa y a lo mejor no sacar una noticia más que cada 2 años. Pero yo creo que si nos gusta nuestra costumbre estudiantil, y ahora más que nunca que está en peligro, porque sobre todo en México, Colombia y México, el porcentaje de las llamadas tunas que no tienen vínculo alguno con facultades, ni universidades, ni institutos, es elevado. Y por ahí viene el deterioro de la costumbre. Y la mística, que es una palabra que utiliza mucho mi mujer, que es tuna honoraria de la femenina javeriana, se pierde porque entran otros elementos ajenos a lo que la historia ha ido marcando en la tradición. Ayer en un debate en un grupo de tunos estudiantinas de México, había uno que decía que a los niños se le ponía las becas porque era el orgullo de que aprendieran la tradición. Y digo, eso no es la manera de enseñarle a nadie. Tú dejas al niño que sea niño, si quieres cuando tenga una edad mínima, enséñale algo de música, una guitarra, una bandurria, un guitarrón mexicano, una vihuela, lo que tú quieras. Y si quieres, en la época de adolescente, que todavía no está en la universidad, mételo en una agrupación parroquial, que hay muchas en México, sacando de la calle a los niños y por tanto le evitan la droga y le evitan la delincuencia. Y esos niños cuando lleguen a la universidad tocan a la puerta de su tuna, de su facultad, y ya tienen medio camino andado porque además ya saben trabajar en equipo. Pero no te pongas becas porque no tienes derecho a ella. Y no te llames tuna porque la palabra rondalla es muy hermosa. Lo que ocurre es que nadie tiene la patente de la palabra tuna. No se tuvo en los años del siglo XIX y no se va a tener ahora en el siglo XXI. Son cosas que están, que hay que convivir con ellas y que lo mejor sería que cada uno respetara el espacio del otro. Yo soy académico, tú no eres académico, a lo mejor tú suenas 10 veces mejor que yo, pero no pases por lo que no eres porque me estás pisando los callos. Muchísimas gracias, Félix, de verdad. Y créeme que aprendí muchas cosas que de pronto en la conferencia que nos hiciste en Antonio Nariño hace un poco más de un año, no había escuchado. Entonces, pues, por ejemplo, de pronto también porque yo llegué un poquito tarde, no escuché tampoco la separación o la división entre lo que era un sopista y una tuna. Y pues muchas otras cosas. Muchas gracias por tu tiempo realmente y me acabas de dar información muy valiosa para mi trabajo. No te eches la culpa porque la conferencia de Antonio Nariño, la primera fue semántica de la palabra tuna, que ahí no entraron los sopistas porque no tienen cabida. La segunda fue la tuna del carnaval a la universidad. Tampoco entraron los sopistas porque el carnaval es después. O sea que sí, no te lo perdiste aunque llegara 2 segundos tarde. No te preocupes por eso. Y a vuestra entera disposición.